Hola a todos, bienvenidos una semana más a los lanzamientos de la semana Musicografía. Y como es final de mes, porque la siguiente semana ya la consideramos mayo, vamos a traeros también el top 3 de lo mejor del mes. Así que ojito y ponednos en los comentarios, ya sabéis, los discos que más os han gustado de la semana. También os dejaremos por ahí esa playlist de Spotify que acostumbramos a poner. Y vamos allá con el primero de los discos. Empezamos con los californianos As on Earth, que nos ofrecen su segundo trabajo. Y aunque el primero nos gustó mucho, este segundo trabajo nos ha parecido muy bueno. Aunque el death metal es la máxima concepción dentro de lo que es la banda, es su principal afluente, su principal fuerza, sí que es cierto que tiene otras variaciones en otros géneros, como puede ser por ejemplo el metal progresivo, y de hecho disfrutamos mucho del disco, a pesar de que se hace un poquito largo en ocasiones. Sí que es un disco muy disfrutable precisamente por esa mezcla que hay entre el progresivo y el death metal, que está medido con muchísima calidad y muy buen gusto. Si prestáis atención a canciones como Cryson, os vais a encontrar una de esas sorpresas ocultas de las cuales casi nadie habla. De hecho, si los veis por YouTube tienen muy pocas reproducciones, pero es un disco que, como decimos, está muy bien y merece más reconocimiento. Para eso estamos en cierta parte, para dar a conocer este tipo de bandas que tampoco se habla mucho de ellos, pero tienen una calidad suprema. A nosotros nos ha gustado mucho el disco, por lo tanto ahí tenéis la primera recomendación. Tras muchos adelantos que se llevan sucediendo desde el año pasado, esta banda casi llega como una premonición, porque la teníamos apuntada dentro de lo que son las recomendaciones de Lituania, de las cuales hablaremos la semana que viene, pero en esta ocasión vamos a hablar de ellos porque han sacado un trabajo que es excelente. El death metal de esta banda es un death metal que sí que está muy arraigado en lo que son los sonidos modernos, pero también tienen pequeños toques de old school que a muchos de vosotros os va a hacer la boca agua. Sí que es cierto que tiene una producción que es bastante buena, es una producción muy nítida, es una producción que además no está exagerada y se disfruta de principio a fin precisamente también por eso, y sobre todo porque tiene unas baterías que son una auténtica delicia. O sea, si os metéis de lleno a escuchar el disco y le prestáis atención a la batería, os vais a encontrar con un disco tremendo en lo rítmico. Se ha quedado muy cerquita de estar con el sello de recomendadísimo, y es verdad que este año está sucediéndose mucho disco de death metal con muchísima calidad, y sobre todo en estos últimos meses. Así que es un género que estaréis de enhorabuena los que os gustéis de ello, porque es absolutamente increíble la de discos que salen, y la de estos lituanos no es una excepción. Si lo que estás buscando es un black metal atmosférico con todo su esplendor y con mucho énfasis en los riffs, el señor Winter tiene algo que decirte con este nuevo disco de Paisage de Iver, porque este disco es absolutamente eso que estás buscando. Aunque el señor Winter ya nos tiene acostumbrados a crear esos pasajes atmosféricos que sean fríos, oscuros, de letargo, sí que es cierto que este disco sabe medir perfectamente en cada estrofa, en cada lugar, sabe medir ese toque que le falta, ese toque que hace que el disco se vuelva completamente distinto con cada canción, a pesar de tener sus similitudes, sobre todo a nivel de riffs, que ya decíamos que hacía mucho énfasis este disco en eso, pero sí que es cierto que sabe transmitir de forma diferente a lo largo de sus canciones. Se va a llevar uno de los recomendadísimos de la semana sin lugar a dudas, precisamente porque el señor Winter, ya sea con Dark Space o con Passage de Iver, como en este caso, sabe meternos siempre en una comunión atmosférica que tenga diferentes pasajes y que siempre esté relacionado con temáticas que a lo mejor son muy cliché dentro del black metal, pero que solo él sabe transmitirlos de una manera un poco especial, de una manera un tanto diferente, dentro de una mente creadora que es absolutamente increíble y maravillosa de investigar. Por lo tanto, ahí va nuestro primer recomendadísimo de la semana. Había muchísimas ganas del disco de Spectral Lord, había muchísimas ganas de saber si después de ese grandísimo split el año pasado con Mare Cognitum iba a saber hacer por su cuenta una cosa que estuviese a la altura. Y lo bueno de esto es que, a pesar de que hemos oído muchas críticas que sí que han sido más negativas, he de decir que, bueno, en esta ocasión nos encontramos con un disco que a nosotros particularmente nos ha encantado. Sí es cierto que es un disco un poco caótico y que, como decíamos con Midnight Odyssey cuando recomendamos su disco,
Es un disco que no es para todo el mundo precisamente porque es un viaje que absolutamente te puede transmitir cosas totalmente distintas. Sí que es cierto que no es el mejor disco de la banda, ni muchísimo menos, bueno, de este proyecto más bien propiamente dicho, pero sí que podemos encontrarnos cosas que son muy interesantes en su música y dentro de eso unos viajes que nos pueden transmitir diferentes sensaciones a lo largo de un disco que sí que es verdad que no se queda muy largo y que podría haberse exprimido un poquito más incluso, tal vez si se hubiese recortado un poquito más de tiempo. Pese a ello, y aunque como decimos no es el mejor disco de la banda ni mucho menos, sí que es cierto que esos riffs te transmiten cosas diferentes y lo bueno que tiene es que no se encasilla dentro de lo que es el black metal, porque también nos puede ofrecer sonidos que son mucho más atmosféricos, mucho más de ambient e incluso más de otros géneros musicales. Pero sí que es cierto que Spectral Lore con este disco nos ha ofrecido un material que está muy interesante y que os invitamos a escuchar. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca suscribirse. No, ahora toca ver ese top 3 de discos del mes. Y por supuesto, dejadnos en los comentarios cuáles han sido vuestros favoritos. Porque claro, tenemos que ver si os tenemos que banear porque no estáis de acuerdo con nosotros o qué. Es broma, es broma. Aquí respetamos la opinión de todo el mundo, pero deja el comentario. Y bueno, por aquí estáis viendo los diferentes discos que hemos ido dando ese sello de recomendadísimo a lo largo del mes y que por supuesto también tienen que tener cabida, es algo que deberíamos haber hecho desde el principio, pero bueno, ya sabéis que somos mucho de improvisar cosas. El tercer puesto del mes se lo vamos a dar a Till, y se lo vamos a dar por una simple razón. Aparte de porque es una banda muy prolífica, porque ya ha sacado 3 discos este 2021, sí que es cierto que es una banda que creemos que puede ofrecer cosas muy buenas en un futuro. O sea, es una banda que hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque sabe ejemplificar muy bien cómo es crear una buena atmósfera de black metal, unos buenos sonidos, una composición que está muy bien medida y que por supuesto en este último trabajo pues merecen el reconocimiento de estar en este top 3 porque es un disco que ha sentado absoluta cátedra en nosotros al menos y que, ojito a lo que decimos, cuidado con los americanos porque creemos que pueden ofrecer incluso más. El primer y segundo puesto nos ha costado un montón, pero se lo vamos a dar a Spectral Bound. Se lo vamos a dar a Spectral Bound básicamente porque ha sabido crear unas atmósferas muy buenas, unas melodías que son totalmente atrapantes y es un disco con muy buena producción, un disco bastante directo y un disco que ha gustado a muchísima gente y no es para menos, o sea, dentro de lo que es ese espectro que siempre hay muchísimo disco dentro de lo que es el mundo del black metal, este disco ha sabido destacar precisamente por esas melodías, por esa producción tan buena que tiene y que además pues crea unos sonidos que a nosotros particularmente nos ha gustado mucho. Es más, seguro que para muchos de vosotros es el disco del mes y uno de los discos del año. Para nosotros el disco del mes es sin lugar a duda el de las leyendas, el de Cannibal Corpse. ¿Por qué el de Cannibal Corpse? Porque Cannibal Corpse ha sabido crear otro disco en el que la imaginación está a flor de piel todo el rato, creando riffs que son súper interesantes, un imaginario colectivo que es absolutamente increíble, una producción directa, una producción brutal y un disco que es disfrutable de principio a fin a lo largo de sus 40 minutos. Además, el señor Fisher está a la voz de una forma espectacular como siempre acostumbra a hacer realmente. Y también en lo que es el aspecto más musical nos encontramos cosas que son súper interesantes. Entonces este disco de Cannibal Corpse es nuestro disco del mes y probablemente, como ya dijimos en su día, sea uno de los discos del año. Y hasta aquí esta entrega, nos vemos la semana que viene que va a estar plagada de recomendaciones, ya os avisamos. Así que nada, nos vemos en la siguiente, adiós.